Damos gracias al Señor por el tiempo que hemos tenido de adorar su santo nombre, ¿verdad? Qué importante es abrir nuestros labios y cantar de las bondades de nuestro Dios, cantar de lo santo, justo, verdadero y fiel que es Él. Él es siempre fiel, siempre justo, siempre soberano. Y qué bueno que estemos reunidos en torno a Él, como decía nuestro hermano, alabando y exaltando su santo nombre. Amén. ¿Qué estamos estudiando? O sea, los atributos de Dios. Sí, porque nuestro pastor está en el estudio de Filipenses. Dice que le queda poco. Dice. O sea, hay pocos versículos que le quedan. No sé cuánto tiempo es eso. Pero nuestro pastor está en Filipenses. Amén. Y por mi parte he llevado un estudio acerca de los atributos de Dios o acerca de sus perfecciones, como también se les puede llamar. Vamos a introducir la enseñanza de esta mañana. Dice así, mire, una vez un niño cuyo padre lo dejó en una esquina de la calle del centro de la ciudad y le dijo que esperara hasta ahí, hasta que él regresara en aproximadamente una media hora más. Pero el auto del padre se le echó a perder y él no pudo conseguir un teléfono. 5 horas pasaron antes de que el padre lograra regresar, por lo que pensó que su hijo estaría asustadísimo. Pero cuando el padre regresó, el niño estaba de pie frente a la tienda de la esquina, mirando por la ventana y balanceándose sobre sus talones. El padre lo abrazó y se disculpó y dijo, ¿no estás preocupado? ¿Pensaste que no regresaría? El niño tranquilamente respondió, no, papá, sabía que vendrías, dijiste que lo harías. Y esa es la confianza que debemos tener en Dios, ¿verdad? Porque Él es fiel a lo que Él promete. Y justamente, hermanos, no debemos caer en desesperación, en angustia, en ansiedad o en desesperación. Porque ¿qué era lo más fácil para este niño? ¿O qué haría cualquier niño? Asustarse, llorar desesperadamente. Mi papá me dijo que iba y volvía, pero ocurrió una circunstancia que su padre volvió 5 horas después. Pero este niño mantuvo la calma, no se angustió, no cayó en desesperación y esperó que su padre llegara, porque él sabía que lo que el padre le había dicho, él lo iba a cumplir. Y es de la misma manera que usted y yo debemos enfrentar toda circunstancia de la vida, cosa que nos toca enfrentar con tranquilidad, con templanza, confianza, puesta la mirada en Cristo, que si Él dijo, Él va a cumplir. Amén. Amén. Hoy estudiaremos acerca de la fidelidad de Dios, que este es otro atributo de Él. La palabra fiel proviene de 2 palabras griegas que comunican la idea de certeza o estabilidad. ¿Me ponen un vasito de agua, por favor? Gracias. Entonces, la palabra fiel habla acerca de la certeza o estabilidad. Pero cuando aplicamos la palabra fiel a Dios, significa lo siguiente, que Él es digno de absoluta confianza y que su pueblo puede depender de Él sin duda alguna. Eso dejémoslo grabado en nuestra mente. Cuando hablamos de la fidelidad de Dios, decimos que Él es digno de absoluta confianza
y que usted y yo, todo el pueblo de Dios, podemos descansar en Él, podemos confiar en Él sin ninguna duda. No podemos dudar de lo que dice Dios, de lo que hace en nuestras vidas. En la palabra de Dios hay algunos nombres que se le atribuyen a Él acerca de la fidelidad, como por ejemplo el Dios fiel o el fiel creador también se le menciona en la palabra. Pero también vamos a estudiar en esta mañana algunas verdades que se comunican a través de la palabra acerca de la fidelidad de Dios. Por ejemplo, vamos a ver Salmo 36, capítulo 36, verso 5. Salmos 36, 5 dice lo siguiente: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Hay otra versión que dice tu fidelidad llega hasta el firmamento, queriendo decir que la fidelidad de Dios llega hasta los cielos, llega hasta todo el universo, queriendo expresar que la fidelidad de Dios es grande, que llega hasta lo más alto del cielo. Pero también este texto que acabamos de leer, Salmos 36, nos habla de dos atributos de Dios que lo podemos ver ahí. ¿Cuál es el primero? La misericordia de Dios y la fidelidad de Dios. Entonces este texto nos dice que la fidelidad de Dios llega hasta las nubes, hasta el firmamento. Tiene una grandeza tal que nosotros no la podemos dimensionar. Así de grande es la fidelidad de Dios, que es nuestro Dios. Amén. Es importante entender que la fidelidad de Dios no solamente depende del carácter de Dios, sino que también depende de su poder y de su inmutabilidad. Porque Él cambia o no. Dios nunca cambia, Él no cambia, hermanos, es inmutable, porque Él va a permanecer fiel por siempre y para siempre. A diferencia de los dioses falsos. A diferencia de los dioses falsos. Porque, hermanos, los dioses falsos son limitados. Por ende, ellos no tienen el poder que tiene nuestro Dios. No tienen el poder para cumplir sus promesas. Los dioses hechos por hombres, los dioses creados a lo largo de toda la historia. Hay muchos dioses, ¿verdad? Pero ellos no pueden cumplir sus promesas como nuestro Dios. Amén. Ellos además son mutables, ellos cambian. Ellos podrían cambiar de opinión de un momento a otro. Ellos pueden decir algo, pero a lo largo del tiempo pueden cambiar de opinión. Mas nuestro Dios no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque así lo dice su palabra. Amén. Pero nuestro Dios tiene un poder ilimitado. No tiene restricción alguna para cumplir sus promesas y no va a cambiar nunca. Va a permanecer fiel. Él va a cumplir, hermanos, lo que Él prometió. Y debemos tener esa certeza. Porque ¿lo cree usted, hermano? ¿Cree que Dios es capaz de cumplir todo lo que Él ha prometido? ¿Cree, hermano, que nuestro Dios no va a cambiar nunca? Amén, ¿cierto? Esa certeza debemos tener. Esa seguridad debemos tener, hermanos. No podemos dudar de lo que dice la palabra de nuestro Dios.
que Él es inmutable, que Él es fiel y que su fidelidad es sumamente grande, que nosotros podemos decirlo hasta los cielos, hasta el firmamento, pero es algo que nosotros no podemos dimensionar en nuestra mente limitada. Vamos a ver algunos puntos. Primero, que Dios es poderoso para hacer todo lo que Él ha prometido. Vamos a leer Salmo 135, versos 5 y 6. Ahí está. Salmo 135, versos 5 y 6. Dice, porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Mire qué importante, a propósito me acordaba de esto de la gramática que nos enseñaba nuestro hermano Claudio. Porque yo sé. ¿Qué quiere comunicar esto? Esta es una confirmación, es una seguridad. Y esta afirmación es sin duda alguna. Acá el salmista estaba convencido. Tenía una convicción profunda. Decía, porque yo sé que Jehová es grande. Y además Él es nuestro Señor. Y nuestro Dios es mayor que todos los dioses que puedan existir. ¿Por qué? Y hace la diferencia. Todo lo que Jehová quiere, lo va a llevar a cabo. Todo lo va a hacer. Y nos pone un ejemplo aquí. En los cielos, en la tierra, en los mares, en los abismos. Haciendo una expresión de que en todo lugar Él lo va a hacer. Porque yo sé que Jehová es grande. Nuestro Dios, hermanos, es más grande de lo que nosotros podemos imaginar. Nuestro Dios es más fiel de lo que usted y yo podemos creer. Porque Él es soberano sobre cielo y tierra y todo lo que acá existe. Amén. Y justamente este texto nos habla acerca de la soberanía de Dios en su creación. Nos habla de que Él es grande, es inmenso, es enorme, es gigantesco, es grandioso. ¿Y por qué hace esta comparación? Lo hace para distinguir al verdadero Dios de Israel de los falsos dioses creados. Porque ningún Dios creado es como nuestro Dios. Él tiene el poder y la autoridad para hacer todo lo que Él quiere. Y como ya lo vimos, en los cielos, en la tierra, en los mares, en los abismos, llega a todo lugar. Y lo segundo que vamos a ver es que Dios y sus promesas no cambian nunca. Nunca cambia. Vamos a ver otro texto, otro salmo. El 102, Salmo 102, versículo 25 al 27. Dice así: desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. El Dios eterno, creador de los cielos y la tierra, nos dice que esta creación un día va a terminar.
Porque dice el texto, perecerá. Pero Dios, aunque esta tierra va a perecer algún día, nuestros cuerpos van a perecer algún día, Él nos dice que Él va a permanecer. Dios seguirá siendo el mismo de ayer, el de hoy y el de siempre. Seguirá siendo Dios. Y ese mismo Dios nunca va a cambiar. No va a cambiar Él, no van a cambiar sus promesas. Y es por eso, hermanos, que usted y yo debemos vivir confiados. Debemos vivir con esperanza. Debemos vivir sin temor. Un día estaremos delante de la presencia de Dios. ¿Y por qué vamos a estar delante de la presencia de Dios? Porque Él lo prometió, hermano. En eso descansa nuestra confianza, que Él lo dijo y Él lo va a prometer y Él lo va a cumplir, perdón. Por eso tenemos esta bendita esperanza, que un día estaremos delante de la presencia de Dios. Pero también, hermano, nos promete salvación, nos promete vida eterna, nos promete paz, provisión, perdona nuestros pecados, nos da protección y un sinfín de promesas que están en su palabra. ¿Verdad? Confiemos en el Dios que lo prometió, porque Él lo va a cumplir. Él no cambia y Él es fiel por siempre y para siempre. Pero también en la palabra de Dios encontramos 4 importantes pruebas acerca de la fidelidad de Dios hacia su pueblo, pero también hacia su creación. Y estas pruebas son las siguientes: los pactos de Dios, la palabra de Dios, las obras de Dios y la venida del Hijo de Dios. Estas son pruebas de la fidelidad de Dios. Vamos con la primera. La primera es: los pactos de Dios son pruebas de su fidelidad. Ahora, cuando la Biblia nos habla acerca de los pactos de Dios entre Dios y su pueblo, se refiere a las promesas que Él le hizo a su pueblo. Son los compromisos que Dios mismo se obligó a sí mismo a cumplir sin falla. Dios mismo se obligó a cumplir lo que Él dijo. A estas mismas promesas que encontramos en su palabra. Y yo creo que Él las va a cumplir, hermanos. Dios va a cumplir. Dios es inmutable. Él no va a cambiar. Nosotros podemos cambiar, mas nuestro Dios no lo hará. Entonces vemos que los pactos de Dios son pruebas de la fidelidad de Dios. ¿Cuán fiel es Dios a los pactos que Él ha hecho? ¿Ha fallado alguno? ¿Cree que va a fallar alguno? No, ¿verdad? Deuteronomios capítulo 7, verso 9. Nos dice lo siguiente: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia. ¿A quiénes? A los que aman y guardan sus mandamientos, hasta 1000 generaciones. Ahora, ¿usted cree que dice 1000 generaciones porque tenemos que empezar a contar las generaciones? ¿Y hasta ahí Dios va a ser fiel? No, ¿cierto? Ahora lo vamos a ver. Dios es totalmente fiel. Y el término hasta 1000 generaciones nos quiere decir que es un número infinitamente grande de su fidelidad. No es que nosotros decimos, vamos en la generación 890
y Dios va a ser fiel, nos quedan 110 generaciones para que Él va a seguir siendo fiel. Y hasta ahí se va a cortar. No es así. Este texto no habla hasta 1000 generaciones, queriendo decir que es un número infinitamente grande. Y Él va a ser fiel a lo largo de todos los tiempos. Amén. Y que guardará sus pactos por siempre y los cumplirá, extendiendo su misericordia a todos aquellos que le aman y a todos aquellos que guardan sus mandamientos. Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 23 y 24. Dijo Jehová, Dios de Israel: no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón, que has cumplido a tu siervo David mi padre lo que le prometiste, lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede este día. Que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos. Salomón afirmó que ningún Dios podía compararse con el Dios de Israel. No hay Dios que se pueda comparar a nuestro Dios, porque nuestro Dios guarda sus pactos con fidelidad. ¿Cree usted, hermano? ¿Lo creemos de todo corazón que Dios guarda sus pactos con fidelidad? Amén, así es. Isaías 54:10. Los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti la misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Hermanos, van a cambiar los montes, van a cambiar las colinas, van a cambiar los cerros, va a cambiar la geografía. Pero Dios no va a cambiar. No cambiará el compromiso firme de Dios con Israel, su pueblo. Pueden pasar, cuando leí este texto, que van a cambiar los montes, las colinas. Veía en la semana unas fotos acerca de las playas. Yo iba a San Sebastián cuando era pequeño. Y yo había para ponerse en la playa, bueno, mi hermano Pocho tiene por ahí el lugar para ponerse en la playa, no sé, yo creo que deben haber sido unos 200 metros de playa, ¿cierto? Que era bien extenso. Y veía que ahora no deben ser más de 50 metros lo que hay de playa. ¿Cómo ha ido modificando? Bueno, y en Algarrobo ya no hay playa. No sé si uno va por la costanera y ya llega ahí y eso era playa. Cuenta la historia. Alguno de ustedes puede haber ido a esas playas, ¿cierto? Que más adultos, ¿cierto? A lo mejor conocieron esas playas, yo no. Pero han ido modificándose, hermanos, ¿cierto? Hay muchas cosas que han cambiado. Pero Dios no va a cambiar, dice, va a cambiar, los cerros pueden cambiar, las playas, la geografía puede cambiar, mas Dios no va a cambiar porque es el Dios de Israel quien cumple sus promesas. Y no hay Dios que se pueda asemejar a nuestro Dios. ¡Qué bendición! Vamos a ver el segundo punto, la palabra de Dios. Vimos entonces que los pactos de Dios son pruebas de su fidelidad, ¿cierto? Ahora vamos a ver que la palabra de Dios es otra prueba de la fidelidad de Dios. Ni una de todas las palabras que el Señor ha hablado ha fallado. Dios es fiel para cumplir cada promesa y llevar a cabo todo lo que Él ha prometido.
Ahora, ¿por qué la palabra de Dios es una prueba de su fidelidad? Porque fue Él quien la inspiró, ¿cierto? Fue Dios quien supervisó la escritura de la palabra. Inspiró, dirigió a hombres para escribir estos textos. Y mire lo impresionante de esto. La palabra fue escrita por cerca de 1600 años. 1600 años. Y lo hemos visto en otras oportunidades que no se conocieron entre muchos de ellos. La gran mayoría no se conoció entre ellos. Y fue escrito por cerca de 40 autores. Mire, por 1600 años fue Dios dirigiendo su palabra y utilizando cerca de 40 hombres para que esto se llevase a cabo. Y eso nos garantiza que no tiene errores la supervisión de Dios, la dirección de Dios, porque la palabra de Dios no tiene errores, es inerrante, infalible, suficiente, es veraz, es la revelación segura. ¿Lo cree eso? Y todo lo que está escrito ahí, cada palabra, cada promesa, se llevará a cabo porque Dios lo ha prometido. Porque fue Dios inspirando a hombres para crear su palabra. Mateo capítulo 5, verso 18. Dice así: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Mire, dice hasta que pasen los cielos y la tierra, refiriéndose hasta el fin de los tiempos. Llegará un día que la tierra ya no será más y la palabra de Dios seguirá existiendo. Pero también nos dice, ni una jota, ni una tilde pasará hasta que todo se haya cumplido. Hermanos, miren, la jota es la letra más pequeña del alfabeto hebreo y a la vez la iota es la letra más pequeña del alfabeto griego. Y la tilde es un acento, ¿verdad? Es una marca pequeña, pero nos dice que aún ni siquiera esos detalles Dios lo pasará por alto. Todo se cumplirá. Lo que quiere decir Jesús acá es que ninguna parte de la palabra de Dios va a pasar y ninguna parte de la palabra de Dios va a ser descartada hasta que todo se haya cumplido. Y lo hace con esta aseveración: ni una jota ni una tilde pasará. Dios queriendo decir que ningún detalle de lo que está escrito en su palabra lo va a pasar por alto. Nada de lo que está en la palabra de Dios lo podemos descartar y decir, esto no me sirve, esto lo voy a dejar aparte. No, hermanos. Acá con esta aseveración, Jesús hablando, dice que ni una jota ni una tilde pasará. Pueden pasar los cielos y la tierra, mas su palabra va a permanecer para siempre. El pastor John MacArthur dijo lo siguiente: ninguna otra declaración hecha por nuestro Señor establece más claramente su aseveración de que la Biblia es verbalmente infalible y totalmente sin error en la forma original que Dios la entregó. Es decir, la propia palabra de Dios, no solo en cuanto a toda expresión escrita, sino también a toda letra y a la parte más pequeña de cada letra. Esta se cumplirá.
Qué maravilloso. Qué bueno Dios a entregarnos su palabra. Y qué bueno también es que nosotros tengamos esa confianza de que Dios no va a cambiar. Y tenemos su palabra y esta se va a cumplir. Como vimos también en otro atributo que estudiamos, Dios es justo. Y se va a cumplir, como veíamos en esa oportunidad, Dios va a cumplir su palabra para aquellos que abrieron su corazón a Él, entregando salvación y vida eterna. Pero Dios también en su justicia, aquel que le rechazó, también va a tener muerte eterna en el infierno. Y Dios no va a cambiar eso. Dios va a permanecer en lo que Él dijo. Porque así como vemos, Dios es soberano, bondadoso, fiel, misericordioso, Dios también es justo. Ahora, ¿qué nos enseña la palabra acerca de esta verdad? Acerca de que la palabra es una prueba de la fidelidad de Dios. Salmo 119, 89 y 90. Verso 89 y 90. Dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. La palabra para siempre hace referencia a que va a permanecer eternamente, por un tiempo indefinido, sin fin. Dice, para siempre, oh Jehová, permanecerá tu palabra en los cielos. Entonces este término permanecerá eternamente por un tiempo indefinido, sin fin. Nos dice que la palabra de Dios no cambia y siempre es espiritualmente apropiada para nosotros. Siempre la palabra de Dios va a ser oportuna para nuestras vidas. La palabra de Dios es nuestra guía, es lámpara en nuestro caminar, ¿verdad? Debemos andar en el camino de Dios a través de su palabra. Y que la fidelidad de Dios es que tendremos su palabra de generación en generación. Otro texto en Isaías 48 dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanecerá para siempre. Mire, aquí también el profeta Isaías explicó el carácter transitorio de la humanidad. Hoy estamos, mañana podemos no estar, ¿cierto? Las personas pasan, pero también como lo explica acá el texto de las plantas, dice, sécase la hierba, marchítase la flor. Va a florecer, pero va a llegar un día que se va a marchitar. Nosotros vivimos, pero va a llegar un día que no vamos a estar. Pero la palabra de Dios seguirá estando, seguirá permaneciendo, sin alteración. Dios en su justicia llevándola a cabo por todas las generaciones. La palabra de Dios garantiza que el plan divino de Dios se cumplirá sin falla alguna. ¿Y eso qué nos garantiza? La palabra de Dios, porque estuvo Dios en medio de ella, dirigiéndola, instruyendo, guiando a estos hombres.
vamos a ver el otro punto. Vimos dos. ¿Cuáles eran? Los pactos de Dios son prueba de la fidelidad de Dios. La palabra de Dios es una prueba de su fidelidad. Y ahora vamos a ver, las obras de Dios también son pruebas de su fidelidad. Con frecuencia decimos que las obras o las palabras que uno dice verifican o anulan la fidelidad de nuestras palabras. Algo así como que nuestros actos vayan acorde a nuestras palabras. O como también decimos, ser consecuente. Ya cambiemos como que el audio cuadre con la película. Entonces, lo que decimos, lo tenemos que hacer, ¿verdad? Tenemos que mantener eso. Pero cuando lo aplicamos esto a Dios, que las obras son prueba de su fidelidad, encontramos que la fidelidad de Dios es perfecta. Todo lo que Él escribió se va a cumplir, todo lo que hizo es perfecto, todo se va a llevar a cabo, hermanos. Lo repito esto para que nos quede bien claro y lo tengamos, lo atesoremos en nuestra mente, en nuestro corazón. Porque Dios es fiel. Pero también hay textos que avalan esto. Por ejemplo, Salmos 33, 4 dice: porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Miren, la palabra perfeccionará se traduce como comenzó y hace referencia a la salvación de los cristianos. Dios comienza una obra de salvación en cada uno de nosotros, pero también Él la termina y perfeccionará esa obra, haciendo referencia a que vamos en un proceso de santificación, porque Él comenzó la obra, pero Él también va a terminar la obra, la va perfeccionando en nosotros cada día. Por lo tanto, el término perfeccionará, apunta a la seguridad de nuestra eternidad en Cristo. Dios lo que comienza, termina, lo dice y lo cumple. Cuarto punto. Otra prueba de la fidelidad de Dios es la venida del Hijo de Dios. La demostración o la prueba más grande de la fidelidad de Dios se ve en la venida de su Hijo unigénito. Desde los primeros capítulos de la Escritura encontramos la promesa de su venida y de la salvación que Cristo traería a la humanidad. Aquellos que confiesan que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que Él es el Salvador. Aquellos que Dios sale a su encuentro y abrimos su corazón a Él. Pero después de miles de años, todas estas promesas se cumplieron en la persona y obra de Jesucristo. También existen promesas y promesas que se cumplieron. Promesas que se cumplieron en la venida de Cristo, que Dios las dejó manifiesta muchos años antes y se concretaron.
Esa es una seguridad tremenda, hermanos, porque hay promesas que aún nosotros de hecho, no las vamos a ver cumplidas por nuestro carácter transitorio, como lo decíamos. Pero hay promesas que sí se cumplieron, que sí se llevaron a cabo. Por ejemplo, la venida del Hijo de Dios, la venida del Hijo unigénito. Amén. Y hay algo que la palabra dice respecto de la fidelidad de Dios que se revela a través de la venida de su Hijo. Por supuesto que sí. Vamos a ver Isaías 7:14. Isaías 7:14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Esta profecía se extendió hasta el nacimiento del Mesías en el Nuevo Testamento, y lo hablan, bueno, todos los evangelios, pero sale también en Mateo. Mire lo importante de esto. Pasaron 700 años hasta que se cumplió esta promesa. 700 años, desde Isaías hasta los evangelios. Y se cumplió. Nosotros podemos no ver muchas promesas cumplirse. Sin embargo, Dios, en su esencia, en su inmutabilidad, las va a llevar a cabo, hermano. Porque muchos hombres pasaron sin ver cumplida esta promesa. Pasaron generaciones también sin ver cumplida esta promesa. ¿Pero eso quiere decir que Dios falló? ¿Eso quiso decir que la palabra tuvo falla alguna? En ninguna manera, hermano, en ninguna manera. Porque 700 años después, mire lo que dice Mateo 1, 21 al 23. Mire, y dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. ¿Qué profeta? Isaías, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Dios falló? No, muchos hombres no vieron cumplida esa promesa, mas nunca rechazaron que esa era la palabra de Dios. Confiaron en que esto se iba a cumplir. Y nosotros a lo largo de todos estos años podemos ver esta promesa cumplida. No estuvimos con el profeta Isaías, no estuvimos en la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, mas se cumplió la palabra. Tenemos prueba, tenemos garantía, hermanos. Hay garantía. Dios en su fidelidad cumplió la promesa del Salvador, aquel que vino a redimir a su pueblo de sus pecados. ¿Cómo no confiar en Dios? ¿Cómo no descansar en sus promesas? ¿Cómo no caer en angustia? ¿Por qué caemos tan fácilmente, hermanos? Tan fácilmente nos angustiamos. Tan fácilmente nos desesperamos. Tan fácilmente llega el temor a nuestras vidas. Si tenemos la palabra del Señor, y en su palabra Él garantiza muchas cosas para nosotros. Muchas cosas, hay garantía, hermano. A quien le servimos, a quien adoramos, a quien exaltamos, a quien rendimos nuestra vida.
Lo decimos con nuestros labios, mas nuestros actos dictan de lo que decimos. Porque decimos y cantamos, Dios es todopoderoso, siempre fiel y soberano. Mas cuando llega la adversidad, fácilmente caímos en desesperación. Fácilmente nuestras vidas se inundan de miedo y de temor. Tenemos mucho que aprender, hermanos. La fidelidad de Dios se revela a través de toda la Escritura. Nunca ha habido ningún caso en la historia cuando Dios no fue absolutamente fiel a cada palabra que Él ha hablado. Nunca, no hay caso. Nadie ha podido decir lo contrario y nadie lo va a decir, hermanos, porque la palabra de Dios se va a cumplir por los siglos de los siglos, hasta que pase la eternidad, hasta que usted y yo no estemos acá, y Dios va a seguir siendo fiel, porque Él es fiel, inmutable, Él no cambia, y debemos atesorar eso en nuestra vida. Ir a la presencia de Dios confiadamente, ir con seguridad, en plena certeza debemos ir delante de nuestro Dios. Ahora, esto ¿cómo lo llevamos a nuestra vida? ¿La aplicamos? ¿Cómo debemos vivir a la luz de la absoluta fidelidad de Dios? ¿Cómo debemos ir? Ya lo hemos dicho, pero debemos confiar en el Señor. Debemos vivir una vida de oración, hermanos. ¿Qué significa confiar? Avanzar incluso cuando no vemos todo el camino. Podemos no ver el camino completo, podemos no ver el cuadro completo. Sin embargo, debemos confiar a lo que Él dijo. Debemos creer a sus promesas y esperar que Él actúe conforme a su voluntad. Porque Dios hace su voluntad y no la nuestra. Y sabemos que la voluntad de Dios es mucho mejor que la nuestra. Gracias a Dios. Porque si fuésemos por actuar por nuestra voluntad, nuestras vidas estarían perdidas. También a la luz de la fidelidad de Dios debemos confiar en la sabiduría y en la dirección de Dios. Debemos creer que Él hará todo lo que ha prometido. Hermanos, debemos creerlo. Porque cuando leemos en la Escritura es fácil, pero debemos creerlo. Si no lo creemos, de nada sirve. Cuando no creemos, caemos en todo lo que hemos dicho. Porque cuando viene la dificultad, no hayamos qué hacer, nos desesperamos. Y otro punto que también debemos hacer es dar a conocer su fidelidad a otros. Hermanos, contémosles a aquellos que no conocen a Dios que nuestro Dios es fiel, que nuestro Dios sí cumple. Testifiquemos de nuestro Dios. Contémosles a los demás lo fiel que es nuestro Dios. Porque hoy en día la gente busca en un lugar, en otro lugar, consulta al tarot, a estas personas videntes. Pero en ellos no hay fidelidad, mas nuestro Dios sí es fiel. La gente anda buscando escuchar algo que los sacie y buscan en un lugar y otro, errando el blanco continuamente. Pero usted y yo somos los encargados de testificar, de dar a conocer a nuestro Dios. Y contémosles, mira, mi Dios es fiel. Nuestro Dios es real. La Escritura frecuentemente contrastan la sabiduría de confiar en Dios con la necedad de confiar en uno mismo. ¿Qué es mejor? ¿Confiar en Dios o confiar en nosotros mismos? Confiar en Dios, absolutamente, hermano.
Y la palabra, lo vamos a ver, el hombre que confía en el hombre. En Jeremías capítulo 17, versos 5 y 6. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto. ¿Saben lo que es la retama en el desierto? Sí, ya entonces no lo explicamos. Ya, para los que no saben, la retama en el desierto es un arbusto que sale, que está desolado, que no da fruto, que es estéril. Ah, lo estudiaron las mujeres. Ya, hermana Pamela, venga a explicar entonces. Hermana Pamela va a explicar qué es una retama en el desierto. Ah, ya lo vieron. Qué bueno. Y dice, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Si me pueden mostrar la imagen, por favor. Mire, la retama en el desierto, una imagen, un arbusto en medio de sequedales, como dice acá, ¿cierto? Porque lo dice, maldito el varón que, mire, compara al hombre que confía en el hombre en la retama en el desierto. ¿Cómo se ve? Seca. ¿Tiene frutos? No tiene frutos. Es estéril. Está en un lugar seco. Y a eso lo compara la palabra. Al hombre que confía en el hombre. Así se ve. Una persona que rechaza a Dios y decide confiar en sus propias fuerzas. Aquel que es autosuficiente y que busca ayuda y refugio en otras personas, en otras cosas, más que confiar en Dios. Y esto traerá una vida seca, una vida vacía. Quien confía en el hombre traerá consecuencias. Hay consecuencias, hermanos, aquellos que deciden confiar en uno mismo. La decepción, frustración, traición, angustia y muchas otras más. Pero hay algo peor, hermano. Su corazón se aparta de Dios. Lo dice el texto. Su corazón se aparta de Dios. Vive en desobediencia y en rebeldía delante de Dios. A esto compara un hombre que confía en el hombre. Pero el contraste, el hombre que confía en Dios, en la fidelidad de Dios, vamos a ver el verso 7 y 8 a continuación. Dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, será como árbol plantado junto a aguas, que junto a corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Acá está el hombre que confía en el hombre, y allá está el hombre que confía en Dios, que pone su confianza en Dios, en su fidelidad, y no hace la comparación, seremos como árbol plantado junto a aguas. Que aquel que obedece a Dios, que sigue sus enseñanzas, aquel que tiene comunión con Dios, aquel que ora, aquel que se congrega, todo esto muestra de que tiene puesta la confianza en Dios, aun cuando venga el tiempo de la dificultad, aun cuando venga la sequía, aun cuando vemos que las cosas no están resultando como nosotros queremos. ¿Qué hacemos? Nos alegramos, aprendemos como estudiamos la semana pasada con nuestro pastor. Tenemos que aprender a contentarnos. Este debe ser nuestro objetivo, hermano. Esta debe ser nuestra meta. Confiar en Dios, quien es fiel, constante e inmutable. Dios es digno de nuestra confianza.
Iglesia, Dios es digno de nuestra confianza. Repito el versículo, Jeremías 17, del 5 al 8, del 5 al 6, hace la comparación del hombre que confía en el hombre, y del 7 al 8, la comparación del hombre que confía en Dios. ¿Cómo no confiar en Dios, hermanos? Si en su infinito amor y misericordia Dios salió a nuestro encuentro, decidió rescatarnos, decidió apartarnos, decidió salvarnos a través de la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo, donde Él cargó nuestros pecados. Invito a nuestros hermanos a repartir los símbolos, por favor. Decidió salvarnos, cargó nuestros pecados, como dije recién, y nos dio la posibilidad de reconciliarnos con Dios, permitiéndonos ser perdonados y tener aquella bendita esperanza de la vida eterna. Hermanos, esa promesa se va a cumplir también, como todo lo que Dios ha dicho en su palabra. Un día vamos a estar junto a nuestro Dios. Gracias. Y debemos tener esa certeza, debemos tener esa seguridad, porque lo dijo, porque el que lo dijo es fiel, porque el que lo dijo no va a cambiar de opinión, como cambiamos nosotros de opinión. Como cada domingo, hermanos, cada domingo recordamos su muerte y su resurrección. Mire, y en el texto que vamos a leer, dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Y Dios cumple los pactos? Amén, los cumple. Este es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Y cómo era el antiguo pacto? Se practicaba mediante de la sangre de animales ofrecidos por hombres. Pero el nuevo pacto ha sido confirmado de una vez y para siempre a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es por esto, hermanos, como Cristo, Dios envió a su Hijo unigénito, no lo podemos tomar con liviandad la cena del Señor, hermanos. No puede ser algo repetitivo que se hace, es algo que se hace dentro del servicio, sino que démosles la importancia, porque Dios a través de su palabra nos dejó explícito que Él envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire la promesa: aquel que cree en el Hijo de Dios va a tener vida eterna. Pero Cristo tuvo que pagar nuestros pecados. Pero Cristo tuvo que padecer, porque Cristo tuvo que sufrir en nuestro lugar. Porque Cristo, no habiendo pecado en Él, lo declararon culpable. Es por eso, hermanos, que cuando cenamos, nos sentamos a la mesa del Señor, debemos considerar como algo valioso, como algo hermoso, como una muestra de amor hacia nosotros sus hijos, hacia nosotros su pueblo. Porque nos dice, porque de tal manera, nos amó de tal manera que entregó a su Hijo unigénito. Nos amó, hubo un amor tan profundo, un amor tal que nosotros no lo vamos a dimensionar, pero lo hizo por amor. Y si recordamos la vida, obra y la muerte de Cristo y resurrección, debemos considerarlo, hermano. No seamos indiferentes a tal acto de amor. No nos puede dar lo mismo lo que hizo Dios por nosotros, entregando a su Hijo único, a su único Hijo, a pagar el precio que debíamos pagar nosotros. Le invito a ponerse en pie, hermanos. Pongámonos en pie.
Cantemos una alabanza antes de cenar.